Y hemos escuchado las disposiciones de la presidenta de la Asamblea Nacional encargada, Michelle Mancheno, y también al secretario general de la Asamblea Nacional, Giovanni Bravo, solicitando que se dé cumplimiento en este momento del segundo punto establecido en el orden del día, que corresponde a la exaltación histórica al Día de la Fundación del Ecuador. Para ello se ha invitado al magíster Alfredo Muriel, reconocido investigador e historiador. Él nos dará un detalle de lo que Señora fue Michelle esta fecha Mancheno, imprescindible en la historia del Ecuador. presidenta de la Asamblea Nacional encargada, señora Carmen Tiupul, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, asambleístas, vocales del Consejo de Administración Legislativa, señoras y señores asambleístas, autoridades, representantes del gobierno, autoridades seccionales, cantonales y parroquiales, autoridades militares y policiales, señoras y señores homenajeados, invitados especiales, damas y caballeros. Cuando pensamos en la historia de Ecuador, hay un día que nos invita a detenernos y reflexionar sobre nuestro origen nacional. Este día, el 11 de septiembre de 1830. Esta fecha no solo marcó el nacimiento de la República del Ecuador, sino que simboliza la voluntad de un pueblo de vivir libre y soberano. En este día, nuestros antepasados dieron un paso decisivo para construir un país con leyes, un Estado y rumbo propio, separándonos de la Gran Colombia. Hoy, más que rememorar un episodio del pasado, nos enfrentamos al desafío de entender qué significa la República. En la pluralidad y la complejidad política del Ecuador contemporáneo, y cómo podemos desde la Asamblea honrar ese legado fundacional con un propósito renovado. Estimados invitados, hoy nos reunimos aquí para recordar el momento que cambió para siempre nuestra historia y el destino de nuestro amado Ecuador. El 11 de septiembre de 1830 no fue simplemente un día en el calendario, fue el instante que un sueño largamente anhelado empezó a tomar forma: la construcción de una república libre, soberana y para todos. Imaginen por un momento el valor y la esperanza de aquellos hombres y mujeres que después de tantos años de lucha y sacrificio, en medio de incertidumbres y desafíos, decidieron sentar las bases de un país que nos han heredado con tanto amor. Hoy, casi 2 siglos después, ese legado nos lleva a reflexionar con honestidad y compromiso sobre qué significa para nosotros ser república en tiempos tan complejos y plurales. ¿Cómo podemos honrar esa historia desde cada acción que emprendemos? Hoy, más que nunca, necesitamos estar unidos, conscientes de que nuestra fuerza está en el diálogo, en el respeto a la voluntad del pueblo que nos confió esta noble tarea. Con estas palabras quiero invitarlos a recorrer juntos esa historia fundacional, a comprender su valor y a motivarnos a ser constructores del futuro, donde cada día de la República sea un día de esperanza y progreso para todo el país. La fundación de nuestro Estado está íntimamente ligado con la desintegración de la Gran Colombia, junto con procesos como el 24 de mayo y el 10 de agosto. Con la separación del Ecuador de la misma,
sin querer decir que el Ecuador tenía afanes divisionistas, sino al contrario, nuestra incipiente república estaba totalmente a favor de la integración de los pueblos hermanos. Sin embargo, fue Venezuela quien dio el primer paso en el proceso de decisión. Y en el inicio, ellos fueron quienes constituyeron la primera asamblea. Meses atrás, exactamente en mayo de 1830, decidieron su futuro como una nueva república. Decisión generada principalmente por el agotamiento de un pueblo que se sintió abandonado por el exceso centralismo del gobierno que se vivía desde Bogotá, que generaba un abandono en los departamentos que eran más distantes de los focos de poder. Como contraparte, para nuestra república y como iniciativa de Juan José Flores, quien resultó elegido posteriormente como primer presidente de la república, convocó entonces a la primera asamblea constituyente, un 10 de agosto de 1830. Sin embargo, sus reuniones y plenarias empezaron el 13 de agosto. En ese contexto, los 20 diputados, representantes de los departamentos en los cuales políticamente estaba dividido nuestro territorio, como eran Quito, Guayaquil, Cuenca, con sus provincias como Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca, Chimborazo, Manabí, con sus representantes en calidad de diputados. Por Cuenca, los diputados Ignacio Torres, José María Landa y Ramírez, José María Borrero, Ignacio de Veintimilla. Por Chimborazo, los diputados Juan Bernardo de León y Nicolás Vázquez. Por Guayaquil, José Joaquín de Olmedo, León Febres Cordero, Vicente Ramón Roca, Francisco Marcos. Por la provincia de Loja, José María Lequerica, Manuel Ignacio Valdivieso. Por la provincia de Manabí, Manuel Rivadeneira, Miguel García Moreno, Cayetano Ramírez y Fita. Y por la provincia de Pichincha, Manuel Matthew, Manuel Espinosa, Antonio Ante. Es importante mencionar que entre los principales diputados que formaron parte de esta primera asamblea constituyente estaban formados por antiguos próceres, quienes habían sobrevivido a aquella matanza, a aquella persecución años atrás, como por ejemplo José Joaquín de Olmedo, Juan Bernardo de León, quien para ese momento representaba a Chimborazo y casualmente fue reelegido por un segundo periodo 5 años después en la segunda asamblea constituyente que tuvo lugar en la ciudad de Ambato. Para ese momento se eligió también al segundo vicepresidente Vicente Rocafuerte. Estos 20 diputados notables, quienes llegaron a la ciudad de Riobamba, arribaron al lugar convocado para desarrollar la asamblea, que para aquella época era el convento de Santo Domingo de los Padres Dominicos. En el espacio que todos conocemos ahora está utilizado por el Colegio Pedro Vicente Maldonado. De lo que se puede revisar en las actas de lo que fue la primera asamblea, se debatieron temas muy trascendentes, como la conformación del Estado del Ecuador, así como temas referentes a la economía de la República. Estos grandes temas posteriormente se convirtieron en capítulos de debate. Los debates se dieron en esta primera asamblea. Fueron básicamente orientados a 2 campos: la organización del Estado y el dilema del libre mercado y sus consecuencias y amenazas. En contraparte, el proteccionismo. El primero, representado por el ingente acceso de productos foráneos que ingresaban por nuestra frontera norte, por la ciudad de Pasto, perteneciente a Colombia, productos provenientes en su principio de Inglaterra, los cuales fueron gravados con valores arancelarios, protegiendo con esto nuestra economía y nuestra producción principalmente de carácter textil.
Esto menciona el doctor Luis Carguas Ríos. Adicionalmente, Ecuador mantenía una tendencia integracionista, y es así que como antecedente adicional es importante aportar que se nombraron 6 diputados plenipotenciarios, quienes podrían representar a la República Naciente del Ecuador en las futuras reuniones que podrían darse con el afán de volver a reunificar la Gran Colombia, situación que en la realidad nunca se dio. El papel importante reside en el aspecto histórico, ya que la República reunida buscaba mayor unidad, tratando de evitar principalmente caudillismos. El 11 de septiembre, los diputados que se reunieron en la Asamblea llegaron a acuerdos y compromisos, estableciendo las bases de nuestra República y con principios unificadores e integradores que sirvieron en ese momento y aún sirven el día de hoy para el establecimiento y funcionamiento de nuestra República como tal. José Joaquín de Olmedo expresaba una frase célebre y decía: la patria se funda en la ley y la ley en la voluntad del pueblo. Este 11 de septiembre conmemoramos un día que está escrito en el alma misma de nuestra patria, la fundación formal de la República del Ecuador, en la ciudad de Riobamba. Sí, señores, en esta pequeña interandina ciudad que tanto ha dado al Ecuador desde múltiples aspectos. Tal como recuerda la Asamblea Nacional del Ecuador, con este día se selló la independencia política y se establecieron las bases de un Estado de Derecho que hoy nos rige. Un Estado que desde entonces se reconoce en la Constitución el pilar fundamental de nuestra convivencia y derechos. Es importante recordar que esta fecha es más que un acto histórico, es un llamado a reafirmar la voluntad soberana del pueblo ecuatoriano, que con coraje, visión, decidió construir un país con leyes claras, justicia y democracia, como establece nuestro marco constitucional vigente. La voluntad popular es la fuente suprema de poder, y esta conmemoración debe reavivar a ese espíritu para que nuestros actos presentes honren y enriquezcan este legado. Hoy, mirando hacia atrás para tomar una perspectiva clara hacia adelante, recordamos cómo este día fundacional nos ofrece enseñanzas para fortalecer nuestra democracia en tiempos actuales, con el compromiso que exige la diversidad y la pluralidad política que vive en nuestra asamblea de hoy. Silvia Vega Ugalde, historiadora reconocida por sus trabajos en la UNESCO, a propósito de este tema refirió, abro comillas: la primera constituyente del Estado del Ecuador se reunió en Riobamba en 1830 y fue el motor principal del proceso de integración nacional durante todo el siglo XIX, cierro comillas. Adicionalmente, Juan Mayhuasca, historiador ecuatoriano, afirma, abro comillas: lejos de ser un factor secundario, el Estado hizo acto de presencia desde sus inicios en 1830, impulsando la organización política y la construcción republicana. Estas citas, señoras, señores, destacan la importancia histórica y política del acto fundacional del 11 de septiembre de 1830 y refuerzan la relevancia del Estado con base para la unidad y el desarrollo nacional. La fundación del Ecuador es la partida de nacimiento de nuestra república como la conocemos, como una entidad de carácter político y jurídico. Ya en sus orígenes previos como Real Audiencia contaba con representación política, pero bajo condiciones dependientes del Reino de España. Esta asamblea establecía la independencia total, dada bajo la confirmación de lo que hoy llamamos Ecuador. Con estos antecedentes, la Asamblea Nacional en el año 2017 eleva a resolución que instituye oficialmente el 11 de septiembre como Día de la Fundación del Ecuador. Conmemora la fecha de 1830 en que se aprobó la primera constituyente política del Ecuador en Riobamba, consolidando de esta manera
la fundación del Estado ecuatoriano. Esta resolución firmada por los asambleístas del año 2017 hace referencia a un hito histórico clave, como el primer grito de independencia del 10 de agosto de 1809, la batalla de Pichincha de 24 de mayo de 1822 y finalmente la separación del Ecuador de la Gran Colombia en el año de 1830. Destaca que el 11 de septiembre de 1830 marca la fundación constitucional del Ecuador con la promulgación de la primera constitución por el Congreso Constituyente aquí en Riobamba. Entonces era sede de esta asamblea. La resolución además vinculó la celebración con principios de la Constitución ecuatoriana que enfatizan la unidad en la diversidad, la protección del patrimonio cultural, la participación ciudadana en los asuntos públicos y democráticos con transparencia y rendición de cuentas. Por tanto, se dispuso que la Asamblea dispone que cada 11 de septiembre celebre una sesión ordinaria de la Asamblea en la ciudad de Riobamba para conmemorar este día fundacional, con la participación de todos los entes públicos y gubernamentales, educación, cultura, turismo, gobiernos locales, promoviendo actividades cívicas, la educación histórica en las escuelas, el desarrollo turístico, promoción económica y planificación provincial. Además, propone un reconocimiento claro e inequívoco de la fundación histórica del Ecuador, reforzando la importancia de recordar y transmitir esta historia a las generaciones actuales y futuras. Vincula además la celebración específicamente a Riobamba y a la provincia de Chimborazo, reconociendo como tal su papel histórico y promoviendo el desarrollo regional a través de esta conmemoración. Finalmente, la historia nos ha enseñado que el verdadero poder de la República reside en la unidad, en el compromiso de sus representantes con la voluntad popular. Como ciudadanos responsables, tenemos en nuestras manos no solo la herencia de aquellos primeros legisladores. En el año de 1830 sentaron las bases legales en nuestro país, sino también la oportunidad de hacer que el 11 de septiembre sea un símbolo de consenso, de diálogo, de justicia, de esperanza. La República no es solo un evento histórico, es una construcción constante que exige valor, respeto y coraje para superar todas las diferencias. Recordemos las palabras de Abraham Lincoln: la democracia es del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Que este día nos inspire a trabajar juntos por el Ecuador que estamos queriendo y anhelamos. La exaltemos, esta celebración de esta fecha trascendental, con el compromiso firme de generar sentimiento patriótico, de orgullo y pertenencia a esta patria ecuatoriana, que además debe ser transmitido por todos nosotros, a quienes están detrás nuestras próximas generaciones. Honremos la herencia recibida, por lo tanto. ¡Viva el 11 de septiembre! ¡Viva la fundación de la República! Señoras, señores.